Mientras el mundo parece acostumbrarse a titulares que hablan de guerras, treguas y amenazas nucleares, Israel está tomando decisiones que marcarían la historia. Tras una operación militar sin precedentes contra Irán y en plena ofensiva contra las últimas estructuras de Hamás en Gaza, el primer ministro Benjamín Netanyahu viajó a Washington y habló con una claridad que no deja lugar a dudas. O Hamás se rinde y depone sus armas, o Israel terminará el trabajo por la fuerza. Y no solo eso, Netanyahu reveló detalles sobre los acuerdos con el presidente Trump, el futuro de Gaza, el destino de los secuestrados y el mensaje directo a Teherán. Este no fue un discurso más, fue una declaración de intenciones, una advertencia y sobre todo, una promesa. Escucha con atención, porque lo que estás a punto de oír podría ser el antes y el después de un nuevo capítulo en Medio Oriente. Este es el último día de una visita histórica tras la victoria histórica en la guerra contra Irán. Lo que se acordó entre el presidente Trump y conmigo respecto a asuntos relacionados con Gaza, la región, incluso más allá de la región, aún será contado. Quiero comenzar este día enviando condolencias desde lo más profundo de mi corazón, en mi nombre y en el de mi esposa, a la familia del asesinado en Gush Etzion. Tenemos logros muy significativos en la lucha contra el terrorismo, tanto en Judea y Samaria como en otras áreas. Pero también hay precios dolorosos. Quiero enviar también, en nombre de ustedes, un fuerte abrazo desde el corazón a la familia del asesinado. Que Dios vengue su sangre. Ayer me reuní con familias de secuestrados a quienes invité, tanto de secuestrados caídos como de secuestrados vivos. Los invité aquí para que estuvieran presentes al cierre de la visita, porque esto no concluye el asunto. Estamos decididos a traerlos de vuelta a todos. Se los dije. Les dije que ahora estamos intentando lograr la liberación de la mitad de los secuestrados vivos y de los caídos a cambio de un alto el fuego temporal de 60 días. Al comienzo de este alto el fuego, comenzaremos negociaciones para poner fin a la guerra de forma permanente, es decir, un alto el fuego permanente. Para lograrlo, esto debe hacerse bajo las condiciones mínimas que hemos establecido, que jamás deponga sus armas, que la franja de Gaza sea desmilitarizada y que ya no existan capacidades gubernamentales ni militares de Hamás. Estas son nuestras condiciones fundamentales. Si eso puede lograrse mediante negociaciones, excelente. Si eso no se logra mediante negociaciones en esos 60 días, lo lograremos por los medios, mediante el uso de la fuerza de nuestro valiente ejército. Lo mismo dijimos respecto a Irán, el desmantelamiento de sus capacidades. Si se logra mediante 60 días de negociación entre Estados Unidos e Irán, excelente. Pero si no se logra, se logrará de otra manera. Escucho las preguntas que surgen del público, de los combatientes, de los reservistas. ¿Por qué toma tanto tiempo? En primer lugar, este es un escenario de guerra que ningún ejército del mundo ha enfrentado. Y gracias a la valentía de nuestros combatientes, al sacrificio de nuestros caídos y a las tácticas empleadas, hemos reducido y desmantelado la mayoría de las capacidades militares de Hamás, pero no todas. Aún hay miles de combatientes armados allí y queremos actuar nuevamente combinando diplomacia y fuerza militar. Y si la diplomacia no funciona, será la fuerza militar la que complete la misión. También enfrentamos un embargo estadounidense. Nos dijeron, no entren en Rafah, no conquisten el corredor Filadelfia. Superamos eso también. Ahora queremos completar esta operación. Les recuerdo que, durante los últimos meses, mientras nos preparábamos y luego llevábamos a cabo la operación militar, quizás una de las más brillantes de nuestra historia, o incluso la más brillante, el mundo entero nos observaba. Mientras tanto, seguimos avanzando en la franja de Gaza, rescatando secuestrados y cuerpos de caídos. No descansamos ni un momento, tampoco ahora. Nos dijeron, no volverán a la guerra después del primer acuerdo, el primer alto el fuego. Volvimos. Nos dijeron, no volverán a luchar después del segundo alto el fuego. Volvimos. Me dicen ahora, no volverán a luchar después del tercer alto el fuego. ¿Quieren que agregue algo más?
Creo que hemos demostrado determinación, fuerza y compromiso con lograr todos nuestros objetivos. Nuevamente, la desmilitarización y la eliminación de las capacidades de Hamás. Si esto se logra por la vía de la negociación, excelente. Pero de una forma u otra, repito, se logrará. Escucho las preguntas. ¿Quién decidirá el orden de los liberados? Ante todo, que haya liberados. Pero hasta hoy, y lo digo con toda claridad, nos hemos enfrentado a un terrorismo brutal. Por supuesto, queremos liberar a todos. Para nosotros, todos son casos humanitarios. Queremos liberar a todos de una sola vez. Aquí estamos tratando con dos etapas, pero no siempre está en nuestras manos. Haremos todo lo posible para maximizar esta liberación de la mejor manera posible. No todo está en nuestras manos. En estos momentos, mientras escuchamos declaraciones contundentes desde Washington, la realidad en el terreno sigue siendo tensa, imprescindible, pero no caótica. Es más bien una tensión cargada de propósito. Hace apenas unos días, fuentes internacionales confirmaron que Israel destruyó por completo una instalación subterránea de misiles de largo alcance que Irán había trasladado al sur del Líbano. El mensaje fue claro: no habrá refugio seguro para quienes amenazan al pueblo judío. Y mientras eso ocurría en el norte, en el sur, las tropas israelíes reanudaban operaciones de precisión dentro de Rafah, neutralizando a comandantes claves de Hamás que aún coordinaban ataques desde los túneles. El brazo armado del grupo ha quedado fracturado, pero no totalmente eliminado. Y eso lo sabe bien Netanyahu. Lo que hemos escuchado hoy desde la capital de Estados Unidos no es solo un discurso de cierre de visita diplomática, es una hoja de ruta. Netanyahu no está improvisando, está advirtiendo. Y lo está haciendo con un lenguaje que pocos líderes del mundo actual se atreven a usar. O depone sus armas Hamás, o Israel terminará el trabajo por la fuerza. Eso no es retórica, es política de Estado. Y sobre Irán, el mensaje fue igual de firme. Si no hay acuerdo con Teherán en 60 días, lo lograremos por otros medios. Netanyahu sabe que el tiempo no juega a favor de Israel. El régimen de los ayatolás aceleró sus planes nucleares y aunque Occidente siguió enfrascado en conversaciones, Israel se preparó, como lo hizo en 1981 con el reactor Osirak en Irak y en 2007 con el reactor secreto de Siria. Si es necesario, lo hará otra vez. Lo interesante, lo inquietante, lo profético es que todo esto está ocurriendo mientras en las Naciones Unidas continúan los discursos que ignoran una verdad elemental. Israel está luchando por sobrevivir. Mientras diplomáticos condenan cada movimiento de las FDI, guardan silencio ante los misiles que caen sobre Tel Aviv, las incursiones de Hezbollah desde Líbano o el uso de civiles como escudos humanos por parte de Hamás. Es un silencio selectivo, es complicidad disfrazada de neutralidad. Pero Netanyahu lo dejó claro, no se trata solo de defender territorio, se trata de recuperar cada rehén, de honrar a cada caído, de asegurar que nunca más el terror controle ni una sola pulgada de la tierra prometida. Y aunque muchos dudan, aunque otros se burlan, Israel sigue en pie, con críticas desde afuera, con dolor desde adentro, pero con una promesa que trasciende gobiernos. Traeremos a todos de vuelta, no nos detendremos hasta lograrlo. En estos 60 días que vienen, el mundo mirará a Medio Oriente. Algunos esperarán otro alto el fuego, otros, otro informe de la ONU, pero en Jerusalén están decididos. Porque cuando un líder como Netanyahu dice que no descansará, debemos creerle. Y tú que escuchas esto, no te quedes al margen, comparte, ora. Habla la verdad, porque la guerra también se libra en el terreno de la información, y el silencio es terreno ganado para el enemigo.